Vamos a establecer contacto ahora con Natalie Villalobos para enterarnos de otras noticias, actividades que están cumpliendo autoridades del país acá en la zona, como el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Nati, ¿cómo te va? Sí, Francisco, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Está de visita el ministro Larraín. Sé que estuvo en la Intendencia. Harto tema ahí que comentar con él. Sí, claro. Bueno, tal como tú lo señalabas, se comenzó eso de las 11:20, la pauta que estaba convocada para los medios de comunicación, precisamente acá en la Intendencia de la región del Biobío, pero principalmente para abordar temáticas como los avances respecto al plan del fortalecimiento del Sename, además de oficiar justamente una ceremonia que tiene que ver, fíjate que con la entrega de equipos, en este caso computadores, para los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial. Desde allí entonces se deriva, ¿no?, esta especie de conversación, obviamente en un punto de prensa, en donde se le puede preguntar entonces al ministro respecto, bueno, a varias temáticas. Lo que más preocupa tiene que ver, ¿no?, con lo que pasa con el Sename, sobre todo acá en la región del Biobío, donde ya sabemos, tuvimos un caso bastante complejo que se genera, ¿no?, dentro del hogar Carlos Macera de Talcahuano. Pero, ¿cuál es, digamos, el balance de esta especie que hace precisamente el ministro respecto a los avances en el plan de fortalecimiento del Sename? Los invito entonces a que revisemos precisamente qué fue lo que él nos comentó. Sentimos la necesidad, por lo tanto, de fortalecer ciertas cuestiones que son las que generan muchas veces problemas. Por ejemplo, en el mejoramiento de la coordinación intersectorial, sentimos que tenemos que avanzar más en los problemas de salud mental, que muchas veces son lo que gatillan los problemas que vivimos. Pero no tenemos todavía todo el desarrollo en el ámbito de salud mental. Claro, ahí escuchábamos precisamente esta temática, ¿no?, de salud mental, porque bueno, se hizo un estudio, bien digo, se han hecho análisis de cuáles serían principalmente las falencias que tiene entonces el Sename hasta ahora, y el ministro considera precisamente que fallan en esta temática de la salud mental. No hay un tratamiento precisamente para entonces los menores y adolescentes que dependen de estos centros, ya sea del Sename o que tienen colaboración precisamente, no con parte del Estado. Es por eso entonces que se pretende fortalecer, mejorar esta temática, además obviamente, no, de la infraestructura que ya sabemos también cómo es precisamente dentro de los centros del Sename. Ahora, ¿qué pasa con esta reforma del Sename? Recordemos que hubo anuncios, esta institución va a desaparecer, pero se tiene que ir implementando de manera gradual con distintas fases. ¿Y cuándo estaría listo entonces? Lo pasamos también a revisar entonces en la declaración que nos entregó. De protección va a empezar a funcionar el próximo año y el de la inserción social juvenil probablemente también. Pero entre medio seguimos trabajando con los niños, niñas y adolescentes vulnerables o con los infractores juveniles. Y respecto de ellos tenemos hoy día que dar respuesta. Y por eso todos los cambios que se han introducido en estos años que estamos empezando a evaluar para ver cuánto han avanzado, cuánto han perfeccionado, cuánto han corregido las deficiencias existentes. Claro, a partir entonces del próximo año comenzaría a operar, bien digo, esta nueva cara del Sename con otro nombre, efectivamente con otros proyectos, con otros objetivos que sin duda buscan entonces mejorar las situaciones de aquellos menores vulnerables y, por cierto, poner por encima el bien superior entonces de los pequeños. Ahora, ¿por qué se hace en fases? Bueno, primero se va a comenzar en el norte, luego acá en la región del Biobío. Lo cierto es que se hace necesario intervenir precisamente estos centros, más aún en la región del Biobío, que, por cierto, recordemos, no tiene aún una representante, una directora regional. Hay una figura que está subrogante y se le preguntó también por esta temática. Bueno, ¿qué va a pasar? Se está entonces, pese a que no hay plazos, pensando en hacer este concurso público para ya tener entonces a la cabeza del Sename regional a alguien que pueda liderar precisamente para agilizar los proyectos de cómo va a funcionar entonces esta nueva institución acá en la región, que tiene antecedentes de varios casos, de varias situaciones de vulneración, de abuso sexual también a los menores. Pero, Francisco, eso no fue todo lo que se abordó. Claro, el tema Sename es bastante potente, es bastante fuerte, sin duda no preocupa a gran parte del país, a las autoridades, pero fíjate que también se logró hablar de otras situaciones, principalmente de esta idea
de hacer un perdonazo o un indulto a aquellas personas que resultaron detenidas, fíjate, para el estallido social. Algunos, principalmente la oposición, considera que son presos políticos y que entonces debería hacerles esta especie de perdonazo. ¿Qué fue lo que nos comentó? Pasamos a revisarlo. Y los procesos deben continuar, deben establecerse las responsabilidades de las personas que hayan participado en hechos de violencia, que han afectado al patrimonio o a las personas, y eso lleva a que algunas personas, por decisión de los tribunales, estén en prisión preventiva. Hay de esto no solamente jóvenes o civiles, sino que también personas uniformadas por sus responsabilidades que están siendo objeto de estudio. Pero dejemos que la justicia haga su trabajo, dejemos que las instituciones operen y no interfiramos en esa tarea. Claro, ahí teníamos entonces este mensaje: hay que dejar que la justicia opere, que los trámites no continúen. Ahora lo cierto es que, claro, la prisión preventiva es una temática y ahí hay que poner énfasis porque el mismo ministro dijo que, bueno, el 40% de las personas que se encuentran con prisión preventiva finalmente terminan o ya sea con condenas que no tienen que ver o que no quedan precisamente libres o que son finalmente inocentes. Ahora también ahí lo escuchábamos, él hace un llamado a que, bueno, se tiene que aplicar entonces todos los procesos legales, tanto a aquellas personas que entonces realizaron disturbios durante el estallido social, pero él dice a civiles y también a uniformados. Por eso entonces hace el llamado a esperar que la justicia finalmente resuelva esta temática, Francisco. Sí, evidentemente que cada uno de estos temas son muy complejos, se cruzan con lo político, ya para algunos parlamentarios de la oposición, del Partido Comunista, por ejemplo, no para toda la oposición, hay que marcar eso. Las personas detenidas en el contexto de las protestas, en el estallido social, debiesen ser liberadas. Ya debiese hacerse una excepción porque aseguran de que de no haber sido por esas protestas, poco hubiese avanzado Chile en un proceso constituyente, a pesar de que fue un acuerdo político, y que se esté hablando tanto ahora de la reforma a las pensiones y de tener un país mucho más justo. Pero evidentemente aquello es difícil de que se otorgue porque hay protestas y protestas, ya faltas y delitos, algunos más graves que otros. No es lo mismo enfrentarse a carabineros con un par de piedras en la calle, encapuchado, a estar involucrado en la quema de un supermercado, de un negocio, de un saqueo, por ejemplo. Por lo tanto, se ve muy difícil que esa idea avance, y también porque algunos piden, ok, tengamos un indulto, pero también para los carabineros que están procesados por reprimir justamente esas manifestaciones. Pero es parte de lo que se está discutiendo. Natalie, hay una información de última hora que la dio a conocer el presidente de la República hace muy poco. Yo no sé si el ministro habló algo de aquello, que se extiende el estado de catástrofe en Chile. Se extiende hasta marzo. Exacto. Mira, no... Eso fue coincidente con la pauta. Yo no sé si alcanzó a manifestarse sobre eso. Sí, no alcanzó a manifestarse. Ya. Justamente estábamos en este punto de prensa y no, al parecer él tampoco estaba informado o quizás autorizado para hablar de esta temática, pero tal como tú nos lo señalas, claro, se extiende entonces hasta marzo. Ahora, Natalie, es un tema también importante, porque ¿qué significa esto? Lo hemos conversado con abogados y tiene que ver con justicia, tiene que ver con todos los ministerios, en realidad, porque al extenderse el estado de catástrofe significa que ya hay un amparo legal para las medidas de restricción de movimiento, toque de queda y otras. Por lo tanto, sin un estado de catástrofe, de excepción constitucional, no podría haber toque de queda. Ya, entonces el presidente lo hace, pero evidentemente que esto va a traer reacciones. Para algunos va a ser algo esperable, en plena pandemia, todavía las vacunas no llegan, independiente que se diga que van a llegar pronto, por lo tanto hay que seguir cuidándose, bien. Pero hay otros que lo van a ver como un control social, ya como un control social del gobierno justamente para aplacar, por ejemplo, movilizaciones. Así que esto va a ser muy debatible, muy conversable, pero es noticia reciente, Natalie Villalobos.
Sí, bueno, hay que esperar efectivamente reacciones. Me imagino que poco a poco nos irán dando a conocer también opiniones respecto a esta medida. Lo cierto es que, claro, estamos en un contexto de pandemia en donde quizás también se hace necesario efectivamente controlar a través de este toque de queda el aumento precisamente de los casos de COVID-19. Ahora, claro, ¿será la mejor estrategia? No lo sabemos, la gente también está cansada precisamente de estas medidas, Francisco. Hay opiniones divididas. ¿Qué va a hacer el ministro? ¿Tiene otras actividades con prensa, Natalie, o vino a esto? No, vino precisamente a esto, bueno, estuvo acá en la Intendencia con las personas de la Corporación de Asistencia Judicial, luego estuvo acompañado, por cierto, del Seremi también de Justicia, el intendente de la región del Biobío, pero no hay ninguna otra pauta convocada, al menos en la que podamos participar nosotros como medios de prensa. Para finalizar y darle también la importancia de vida, esta entrega de computadores, me dijiste, a trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial. Hemos cubierto... Son 587 equipos que se van a entregar, algunos de manera como de escritorio y otros portátiles que sin duda vienen a mejorar también las condiciones en las que ellos se encuentran. Recordemos que ellos hace tiempo, y tal como tú lo decías, le hemos dado cobertura, reclamaban precisamente por las condiciones en las que ellos estaban. Por los computadores, por la lentitud del internet. Los alumnos practicantes no tenían ahí las mejores condiciones, así que si esa entrega va a ayudar en que tengan una mejor condición laboral los funcionarios de la CAJ, bienvenido sea. Muchas gracias, Nati. Todo suma. Sí. Bueno, Francisco, nos encontramos más rápido. Nos contactamos más adelante con otra noticia. Gracias. Nos vemos.